Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de editorial Letra Minúscula. Quiero hablarte en este vídeo de cómo escribir un final impactante para tu novela. El final de tu novela es absolutamente clave. Hay dos momentos clave en una novela. El comienzo, es decir, cómo tú consigues atrapar al lector para que llegue al final, y luego el final. Hay novelas mediocres que acaban siendo buenas novelas gracias al final, y hay novelas muy buenas que acaban siendo mediocres por culpa de un mal final. Por lo tanto, el final es lo que genera la principal emoción o sensación en los lectores. Y es lo que acabarán recordando muchas veces. Por lo tanto, es absolutamente clave que seas capaz de escribir un final impactante en tu novela. En primer lugar, lo que tienes que hacer en el final de tu novela es resolver los conflictos principales. Tú has creado un conflicto al principio de la novela, unos conflictos quizás secundarios o unas tramas paralelas, pero al final es importante, si tienes un final cerrado, que eso se resuelva. O sea, al final una novela es una promesa de que hay un conflicto que tú vas a resolver al final, y por lo tanto tienes que cumplir tu promesa, si no estás haciendo o escribiendo una novela tramposa. Tramposa en el sentido de que prometes algo que no das. Por lo tanto, es importante que al final se resuelva el conflicto principal que tú has planteado al principio del libro. Luego, otra estrategia que tú puedes seguir para conseguir un final impactante es un giro inesperado. O sea, el que tú pensabas que era bueno era malo. El que parecía que estaba muerto estaba vivo, el que parecía que iba a perder acaba ganando, o sea, dar un giro. Pero ese giro se tiene que dar según la lógica de la trama y tiene que tener sentido. A veces damos giros inesperados que son ilógicos o que no se corresponden con el resto de la historia, y por lo tanto ahí estamos haciendo un flaco favor a nuestra novela. Puedes dar un giro inesperado al final, pero ese giro inesperado tiene que tener sentido dentro de la trama de la novela. Luego, es importante también al final saber el destino del personaje o de los personajes principales. La gente, o sea, tus lectores han leído esa novela, han empatizado, si lo has hecho bien, con el personaje principal o con los personajes principales y quieren saber qué ha pasado con ellos. Por lo tanto, es importante que en ese final de tu novela tú digas qué ha pasado con esos personajes. Otra cosa con la que puedes jugar, y se hace en muchos libros, es con el simbolismo en el final de la novela. Por ejemplo, en el túnel de Sábato, pues el túnel simboliza el mundo oscuro, sin final, los tormentos internos del personaje principal. Y eso tiene un valor simbólico. Entonces puedes jugar con ese valor simbólico al final de tu novela. Eso le dará muchísima más riqueza a tu libro. Otra cosa que tú tienes que decidir al final de tu obra es si el final va a ser cerrado o abierto. El final, digamos, cerrado es el final clásico y es el final que está esperando la mayoría de lectores. Es decir, hay una trama, ¿no?, que se va desarrollando y al final se cierra y ya está, y termina, ¿vale? Por ejemplo, como en El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos hay una trama que es lo que le pasa al anillo y al final el anillo se destruye y se acaba la historia, digamos, la historia queda cerrada. El final abierto tiene sentido si hay una continuación. Si tú has escrito una saga o tienes pensado hacer una saga, pues dejar un final abierto tiene sentido porque invitas al lector a seguir leyendo los libros. Pero el final abierto sin continuación es un final problemático. Y en este sentido recuerdo, por ejemplo, el final de la serie de televisión Los Soprano, que al final, no sé, van a un restaurante, no sé si lo habéis visto, ese episodio es increíble, el final de esa serie, y al final hay una pantalla en negro, varios minutos, se acaba. Que se supone que, y aquí tenemos el final simbólico, porque esa pantalla en negro simboliza la muerte quizás del personaje principal, ¿no? Pero es abierto, porque en realidad no sabes lo que ha pasado. Y además no va a continuar. No va a continuar porque ahí la serie termina. Entonces ahí se genera una gran controversia, porque muchas personas son incapaces de crear su propio final, o sea, de interpretar eso. Y entonces, como es abierto, pues eso genera, mucha gente lo ve y dice, ya está,
¿Y esto qué significa? Entonces, la mayoría de lectores, por así decirlo, necesitan un final cerrado. Pero sí que es cierto que un final abierto pues también puede ser una forma de resolver tu novela, aunque tienes que saber que eso es algo arriesgado porque, no sé, la gente se va a quedar como insatisfecha. Entonces, mucho cuidado con los finales abiertos que no tienen continuación. Luego, también en el final puede haber consecuencias imprevistas. Puede haber algo imprevisto que tú no habías planificado o que no parecía que eso le fuera a pasar al personaje principal y por lo tanto que sus actos al final tengan unas consecuencias que no se habían previsto y eso acabe con un final sorprendente, impactante. Otra técnica que puedes utilizar al final de tu novela es el cliffhanger, pero eso solamente tiene sentido si hay una continuación. O sea, si estás escribiendo una serie y quieres que la gente lea el siguiente libro y dejas un final abierto con cliffhanger, es decir, está ahí el personaje que le pasa algo, alguien le pega un tiro y quieres saber qué le ha pasado. Pues eso es un cliffhanger, vale, pero bueno, tiene sentido si vas a continuar la serie, si no, no. Luego también un final impactante lo puedes lograr con un tono emotivo o reflexivo, es decir, un final que sea simbólico, que sea filosófico y que sea emocional. Eso también lograrás conectar de esta forma con tus lectores. También el final puede ser sorpresivo, pero tiene que ser lógico. Es decir, en tu novela tú has marcado, por así decirlo, una lógica interna. Y lo que no puedes hacer es romper esa lógica. O sea, tú no puedes coger un libro de la Edad Media y hacer que aparezca un platillo volante al final de tu libro. ¿Eso es sorprendente? Sí. ¿Es lógico? No. ¿Vale? No. Por lo tanto, tienes que mantener la lógica interna de tu novela. Luego, desafiar las expectativas del lector. ¿Qué está esperando el lector? Pues quizás deberías sorprenderle. Espera que vaya a pasar una cosa, que pase otra. Luego también podrías utilizar el tiempo en ese final impactante a través del uso, por ejemplo, de flash forwards. ¿Qué son los flash forwards? Flash forwards son imágenes del futuro. Tenemos los flashbacks, que es del pasado, los flash forward del futuro. Puedes acabar tu novela mostrando imágenes del futuro de los personajes. Eso puede ser una manera de, digamos, satisfacer la curiosidad de los lectores sobre el futuro de esos personajes. Otra manera muy interesante de finalizar tu novela es con un epílogo sorprendente. Esto se utiliza muy bien en El Señor de los Anillos de Tolkien. La historia acaba, todo queda cerrado, pero al final hay un epílogo donde se ve el destino final de Frodo, por ejemplo, que se va con los elfos, etc. Y ese epílogo añade una gran complejidad y añade mucho a la historia. La verdad es que es un epílogo que tiene mucho contenido. Vemos cómo Frodo ha hecho el viaje, sí, pero ha cambiado. Ha cambiado. No es la misma persona al principio que al final y siente que ya no puede continuar en la Tierra Media y que se tiene que ir. Entonces, eso es un gran mensaje en la novela y por lo tanto ese epílogo es un final sorprendente que impacta a los lectores. También el desenlace trágico. Esto es algo clásico, Romeo y Julieta o Hamlet, etc. Shakespeare es un maestro en los desenlaces trágicos de sus obras de teatro. El desenlace trágico genera un gran impacto emocional en el lector y por lo tanto puede ser una de las mejores formas de acabar tu libro. El personaje muere, los personajes mueren, hay una tragedia, sobre todo la tragedia vinculada a la muerte de los protagonistas. Esto es algo que hemos visto en multitud de novelas y que funciona muy bien. Otra forma de acabar de manera impactante tu novela es con el uso del silencio y la sutileza. En esto nos da un ejemplo, por ejemplo, el Gran Gatsby. En ese libro, el final pues tiene esa sutileza, ese silencio, digamos, que nos hace reflexionar y nos causa un gran impacto. Otra técnica para conseguir un final impactante en tu novela es la vuelta al principio. Es decir, pasa algo, por ejemplo en 1984, se ve el control del Estado al principio de la novela y al final acaba aceptando ese control del Estado. Digamos que hay un final, en cierto sentido, circular y eso es otra manera de causar un impacto en el lector. Usa un lenguaje poderoso en tu final, por ejemplo, como sucede al final de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y otra forma de impactar a tu lector es con un impacto temático que enfatice los valores principales o la idea principal de la novela.
Y esto lo entenderás muy bien con un ejemplo. En la Metamorfosis de Kafka, el final, ¿qué nos causa impacto al final del libro? Es la sensación de soledad e incomprensión del personaje principal. Entonces, ese final lo que acaba haciendo es enfatizar, profundizar en la idea principal de la obra. Y eso es también una manera de causar un profundo impacto a tu lector. Otra manera de causar un impacto es con un final ambiguo. Es decir, no sabes muy bien qué pasa con el personaje principal. Que es abierto, es un final abierto, pero no es claro. Por ejemplo, El guardián entre el centeno de Salinger. Ese final ha dado lugar a múltiples interpretaciones y es en cierto sentido un final abierto. Y otra manera, otra técnica para conseguir impacto con el lector es una apelación directa. Una apelación directa al lector, es decir, que tú como autor al final del libro hables directamente al lector porque le quieres comunicar algo que tú consideras que es importante o que es la idea principal de tu novela, y eso es también una manera de causar un impacto porque es algo poco habitual en las obras literarias. Espero que estos consejos te hayan ayudado a crear un final impactante en tu novela. Ya sabes que si quieres publicar tu novela, en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Somos una de las empresas líderes mundiales en autopublicación de libros en español. Si quieres publicar tu novela, tu libro, con calidad, somos la mejor opción para ti. Miles de clientes satisfechos avalan nuestro trabajo. Suscríbete a este canal si todavía no estás suscrito, dale al me gusta, déjame un comentario, por favor, contexto a todos los comentarios. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.